Bienvenidos todos los participantes al primer encuentro virtual interinstitucional de grupos de investigación en educación. Agradecidos desde el CIESAT con la invitación que nos hicieron para hacernos presentes en este intercambio de saberes. Nosotras vamos a trabajar con un foro llamado Investigación Acción, un camino para la transformación, experiencia desde el CIESAT, y yo les voy a hacer una introducción teórica de lo que es. Les dejo una frase del padre de la investigación acción, Kurt Lewin, quien dice que la investigación que no produce más que libros no será suficiente. Esa es la formación. Cuando nosotros nos preguntamos si queremos apoyar los cambios en nuestro entorno y si la respuesta es positiva, pues la investigación acción nos permite un camino que nos lleve a esos cambios tan necesarios para lograr la calidad educativa que todos queremos. La investigación acción intenta hacer comprensible el problemático mundo social y además mejorar la calidad de vida resolviendo los problemas diarios inmediatos. Perdón. Pronto vamos a ver, ¿verdad?, en su fase cómo hacerlo. Es un método de investigación de los profesionales reflexivos para resolver sus propios problemas y mejorar su práctica mediante la acción sobre su entorno. Esos profesionales que siempre están viendo cómo están haciendo las cosas y buscan maneras nuevas de hacerlo, ¿verdad?, siendo más eficiente y buscando otras formas para llegar a los objetivos que se plantean. Trata de contribuir tanto a las preocupaciones prácticas de las personas en una situación problemática inmediata como a las metas de la ciencia social por la colaboración conjunta dentro de un marco ético mutuamente aceptable. Es decir, que va a combinar, ¿verdad?, el hacer con lo teórico. No es un método que, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera, no, porque hay todo un marco científico de desarrollo que el método respeta. Y requiere una recogida sistemática de información que está diseñada para producir el tan anhelado. La investigación-acción se fundamenta en tres pilares principales. El primero tiene que ver con esa posibilidad de investigar con los participantes del hecho. Es decir, que esas personas que están experimentando el problema son los que mejor van a poder investigar dicho problema. Y el segundo tiene que ver con la premisa de que la conducta de esos participantes va a estar influida por el entorno donde se está produciendo la conducta. Y el último, el tercero, que las metodologías cualitativas son las más adecuadas para investigar los entornos naturalistas, sin dejar a un lado algunas técnicas cuantitativas que también son muy útiles y que nosotros vamos a ver que más adelante. De esta manera se piensa en una consistencia metodológica donde se plantea un objetivo que transforme en un paradigma sociocrítico que a través de la crítica social nos permita producir unas acciones. El método, por supuesto, la investigación-acción, y el tipo de investigación debería permitirnos profundizar en el campo para levantar los hechos, ¿verdad?, y además para informar los resultados a través de técnicas y con la incorporación para realizar todo el proceso. La investigación-acción tiene diversas tipologías. Les voy a traer algunas para que vean que no nada más es la investigación-acción participante, que es la que más se conoce, y también la vamos a mirar aquí. Dentro de esa tipología tenemos la visión inicial de Kurt Lewin, que hablaba de una visión teórica científica de la resolución de problemas a través de las etapas de planificación, identificación de los hechos, ejecución y análisis. Pero también tenemos la investigación práctico-deliberativa, que busca el autodesarrollo reflexivo, reunificando la teoría y la práctica. Es decir, qué es lo que yo debería hacer, qué estoy haciendo, hacer una introspección, ¿verdad?, para producir una práctica mucho más adecuada. Y además tenemos la investigación-acción educativa crítica emancipadora, que permite a los mediadores, a los investigadores mediadores,
dotar de algunas herramientas a los participantes para que ellos sigan en esa búsqueda constante de los cambios. Organizar acciones basadas en la autorreflexión para superar las limitaciones. Dentro de la aproximación de las fases de investigación, volvemos a la visión inicial de Kurt Lewin, ¿verdad? Y él decía que se debe dar un proceso reflexivo para identificar el área del problema y a través de un estudio diagnóstico generar un plan de acción para luego aplicar esas acciones y evaluar el impacto. Todo esto se da en el marco de un ciclo de reflexión y donde los investigadores deben ir explicando cuáles son los problemas al resto de los participantes. Dentro de las tipologías de la investigación-acción tenemos la más conocida, que es la investigación-acción participante, y es un proceso de aprendizaje en el cual las personas involucradas toman decisiones referidas a la búsqueda, análisis e interpretación de la información relacionada con las acciones destinadas a transformar una situación problemática en el contexto donde viven o actúan. También hay un ciclo, ¿verdad?, que es muy interesante, que es similar al anterior, pero incluye algunos elementos, sobre todo en la parte teórica. Se supone que comenzamos con un problema identificado, ¿verdad? Ese problema es producto de la reflexión. Para hacer una planificación de las acciones, se ejecutan esas acciones. En la medida que se va dando ese proceso que es cíclico, se hace la recogida y el análisis de la información para luego hacer uso de algunas técnicas que me permitan la reflexión dialógica y en un proceso cíclico y estar constantemente identificando nuevos problemas para reiniciar ese ciclo. Todo esto se hace en el marco de la reflexión y evaluación continua. ¿Cómo hacer esto? Lo primero que tenemos que hacer es proyectar. Y en ese momento de la proyección nosotros debemos ver que aunque contamos como punto de partida y que conocemos de la comunidad, del tema, ¿verdad? Si existen algunos procesos que ya se están dando, del tema a investigar, si es una inquietud de la comunidad, si es una inquietud de algún investigador, a quién le preocupa, a quién se está ocupando de eso, de los espacios que vamos a utilizar para la participación, cuáles van a ser en el proceso, en el seguimiento, en lo espontáneo, ¿verdad? Cómo vamos a hacer esas reuniones tan importantes para poder llegar a lo que queremos. De la posición del investigador, cómo va a ser un protagonista, cómo va a actuar el investigador en ese proceso de mediación. Y registrar la información, pues tenemos algunas técnicas que son bien conocidas, ¿verdad?, por las personas que hacen investigación: la observación participante y la entrevista, con todas las tipologías de cada uno y los instrumentos que vamos a necesitar, como guiones de observación, grabadoras, cuadernos de diario, el proceso de recogida. Pero en la investigación-acción nosotros vamos a hacer uso de algunas técnicas grupales que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos tormentas de ideas, debates de grupos, mesa de trabajo, discusiones grupales, grupos didácticos, grupos socráticos, estudios de problemas. Y el investigador se va a comportar como un mediador, un activador de debate, facilitador de grupos, generador de preguntas, motivador de participación. Todo esto en el marco de un guión de trabajo con los instrumentos adecuados, como las grabadoras, los diarios de observación que la técnica requiere. Pero no nos quedamos solamente con eso, porque hay muchas formas de obtener esa información que necesitamos. Podemos trabajar con historias de vidas, con dibujos, con encuestas, con registros históricos, con juegos como oraciones incompletas, con biografías, con discursos, representaciones de roles, planos y distribuciones espaciales, entre muchas otras. Nos da para que nosotros nos pongamos bien creativos. Luego debemos analizar esa información y para ello deberíamos utilizar las técnicas de análisis en correspondencia con la información que recabamos, que sean innovadoras, ¿verdad? Porque realmente la forma para recabar la información también pudiera ser muy innovadora. Y además tenemos que crear formas de socializar los hallazgos reflexionando. Para terminar, les dejo acá
una bibliografía que me parece que es muy importante para que puedan seguir profundizando en el tema. Y muchísimas gracias por su atención.